Bienvenidos a un nuevo capítulo del Académico, este programa que te brinda las mejores conferencias y charlas que se dan acá en la Universidad Nacional de Cuyo. Así arrancamos. Carlos Rosansky, ex juez federal de La Plata, él fue el que condenó a cadena perpetua a Miguel Echecolatz, el represor que cometió delitos de lesa humanidad durante la dictadura última en la Argentina. Él vino a la Universidad Nacional de Cuyo para presentar el libro del abogado Pablo Salinas acerca de la familia judicial, justamente durante los años más oscuros de nuestra historia. Mirá. Una de las preguntas, yo voy a contar dos nada más, una ahora y una al final de las que hizo Juan Pablo, que era ¿qué debían o podían hacer los jueces? Y yo pensaba que los futuros dictadores no necesitaron decirle nada a ningún juez. Los futuros dictadores estaban absolutamente convencidos de que iban a tener el apoyo de una parte importantísima de la justicia federal. No es que se sentaron a decir, vamos a hacer un golpe de Estado, vamos a ver cuáles van a ser las condiciones para que ustedes actúen, les garantizo tal cosa o les doy tanta plata. No. Y esto que yo estoy diciendo respecto de qué podían o qué debían, con algunas excepciones, pues Pablo mencionaba, está mencionado en el libro Un juez de La Plata, y casualmente una de las dos sedes que tenemos en el tribunal es la sede donde en aquel entonces, después fue un geriátrico y ahora es nuestro tribunal, es donde estaba Molteni, juez, secuestrado, torturado, etc. De modo que hay excepciones, pero no estamos hablando de los pocos buenos jueces federales que resistieron porque les fue muy mal aparte. Estamos hablando de aquella importante mayoría de jueces federales con los cuales, no, a mi entender, no hizo falta hablar o negociar a futuro. Y la razón por la cual no hacía falta, a mi entender, hablar de cómo se iban a comportar en el futuro, está explicada en el libro por, básicamente, cómo se enseñaba el derecho, no solo en esa época, sino antes, que eran los pichones de jueces, 20 años antes del golpe. Y en segundo lugar, la familia judicial. Yo después voy a leer una frase del libro cuando llegue el momento, pero abordar ese tema es central. O sea, nosotros, esa otra pregunta que hizo Juan Pablo sobre qué harían ahora, yo coincido con Pablo que no harían lo mismo, pero no podría dar demasiada fe de los detalles de lo que harían. Claro, a lo mejor habría más renuncias, a lo mejor habría más cuidado, no sé. Pero no nos olvidemos que, a mi entender, la deuda más grande que tiene la democracia en la República Argentina es la renovación del Poder Judicial. Es la democratización de la justicia federal y provincial en cada rincón del país. Necesitamos jueces verdaderamente democráticos, formados desde el colegio primario en una visión democrática. Yo creo que ahí radica por qué yo creo que este libro es tan importante. Porque se mete con esto, se mete con cómo hay que enseñar el derecho, se mete con quién enseña el derecho. Hace un ratito conversando hablábamos de dos jueces de La Plata que hace 20 años que estaban dictando sentencias y que enseñaban en la facultad. En la misma facultad a la cual se puede referir Pablo o yo. Y estos dos jueces sacaban de repente un fallo en el cual le bajaban la pena, como Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, le bajaban la pena a la mitad a un pastor evangélico que había abusado de unas niñas de su grey, porque pertenecían a un sector social que se iniciaba sexualmente más temprano. ¿Y qué pasa? Que esos mismos jueces, que hacía muchos años que venían haciendo esto, y yo lo digo porque yo escribí artículos sobre ellos muchos años antes, en Página 12, antes de que pasara este escándalo, y seguían siendo jueces. Entonces es la parte vacía del vaso. Ahora, que en un momento determinado esos jueces sean interpelados por los estudiantes, por los docentes, por la propia academia,
está mostrando ese cambio muy interesante, más allá de que en el caso de la Facultad de Derecho, insisto, a la hora de determinada posición ideológica pone sus trabas, pero en alguna medida es coherente con esto, es decir, cuando yo afirmo que los futuros dictadores no necesitaron negociar nada con los jueces, porque tenían la seguridad y conocían la composición social de esos jueces, que es la pertenencia a un sector social específico. Acá en este libro han tenido la valentía de poner los clubes a los cuales iban. Los clubes, sí, sin plantear una cuestión de género, para que sea muy macho para decir que iban a los clubes de rugby, etcétera. No porque todos los que van a un club de rugby sean reaccionarios o vayan a colaborar con la dictadura. De hecho, en La Plata hay desaparecidos del club de rugby, por supuesto. De ningún modo quiero decir eso. Lo que pasa es que en el libro lo que se está diciendo, se está mostrando la relación que hay entre una pertenencia social y las decisiones que va a tomar después. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de la ideología de esa persona. A nosotros nos quieren hacer creer que los jueces no tenemos ideología, pero realmente seríamos monstruos. Dice, los jueces hablan solamente por su sentencia. Usted se imagina un tipo que habla solamente en la sentencia. Tiene que ser internado urgentemente. Claro que no es verdad. Es cierto que se habla en la sentencia, porque la sentencia es el reflejo de toda la ideología, de lo que hizo de chico, de lo que aprendió, de a qué club fue, sin menospreciar un club rugby de ningún modo, pero estoy diciendo en qué se movió, en qué se movió, con quién interactuó, porque todo lo que vivió, para bien o para mal, pero es lo que va a configurar su ideología. Toda su experiencia social, de familia religiosa, de amistades, de clubes, de deportes, de lo que fuera, de la facultad, del colegio primario y secundario, le va a ir generando un cristal a través del cual ve la realidad. Esa es la ideología. Ahora, nosotros en un país como el nuestro, con una legislación que defiende los derechos humanos como la defiende, al máximo nivel constitucional, tenemos la obligación de pensar cuál es la forma de pensar de la persona a la cual estamos designando para que decida la vida y el patrimonio del prójimo. Esto lo digo vinculado a quiénes eran los que en aquel momento y quiénes son los que en este momento, por la inquietud de Juan Pablo, y vuelvo a plantear la cuestión de la deuda. O sea, acá hay una deuda, y recuerdo, no voy a poder desarrollar esto por razones de tiempo como me lo planteé, lo voy a achicar, pero no quiero dejar de decirlo. Cuando hace un par de años se proponen al Congreso, el Poder Ejecutivo propone las leyes de democratización de la justicia, que incluyen distintos sectores de cambio. Yo tuve oportunidad de verlas antes de que sean presentadas, las leí los proyectos y me maravillé de una parte, me gustó todo, pero me maravillé de una parte que me impresionó, porque dije, esto es revolucionario, que era el reemplazo del sistema, el cambio de sistema de designación de consejeros del Consejo de la Magistratura, que son los que nombran y eventualmente echan jueces. Esa ley lo que decía es que esos consejeros que representan corporaciones, que son 3 dentro del Consejo, abogados, jueces y académicos, los 3 son abogados, a su vez, o sea, los jueces son abogados, los abogados son abogados, es de perogrullo, y los académicos son abogados. Esta ley modificaba esa pertenencia académica, por ejemplo, por lo tanto permitía que un psicólogo, una médica o cualquier otra profesión, una ingeniera, pueda ser consejera de la magistratura. Y además esos consejeros, representantes de corporaciones, pues los otros tienen representación popular porque provienen del Senado, provienen del Poder Ejecutivo que nombra un representante. Por lo tanto, hay representación popular a partir del voto, pero no los de las corporaciones que yo estoy mencionando. Esta ley lo que hacía era establecer no solo que no hacía de ningún modo es obligatorio ser abogado, imagínense si hace falta ser abogado para nombrar un juez. Por Dios. Al contrario, yo podría como condición no ser abogado. De hecho, en muchos países que tienen juicio por jurado, no se puede ser abogado. Claro. Ahora, ¿qué pasó con esa ley? Y esos consejeros, según esta ley, iban a ser elegidos por votación popular. Que era la mejor forma de que esos consejeros que van a nombrar... Ahora, piensen por un segundo. Esos consejeros van a designar jueces que van a decidir la vida de las personas que no participan en la designación de esos jueces.
ni tampoco no participan en la designación de los consejeros. Con esta ley pasaban a participar en la designación de los consejeros, con lo cual había una responsabilidad pública, transparente. Fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y al día de hoy, solamente los abogados pueden integrar esas corporaciones. Esto es una muestra también importante. Yo no quiero excederme en lo que puedo llegar a decir porque me viven recusando todos los días por cosas que digo, pero hay cosas que hay que decir. No, pero claro, porque era revolucionario. Decirle a la gente que puede elegir a los consejeros, a mí me pareció maravilloso. Fui al Congreso el día de la presentación. Fui al Congreso, no podía creer que estén presentando un proyecto de ley así. Y salió. Quiere decir que el Congreso de la Nación, senadores y diputados aprobaron esta ley. Pero a fin de la historia, al día de hoy, el pueblo no puede elegir consejeros. Esa es una deuda también de la democracia. Y como ya hablé de mucho, voy a achicar, pero miren, al máximo. Y yo tengo que hablar de la impunidad. La impunidad, y yo creo que todo lo que quiere mostrar este libro tiene que ver precisamente con cuál es la forma de que haya menos impunidad. Y evidentemente, en primer lugar, respecto de los peores delitos que se han cometido, que es el genocidio como en la República Argentina, pero a partir de ahí, todas las otras violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo por muchas razones. Evidentemente no se agota con aquello. Aquello fue lo peor indudablemente. Y Freud decía que el ser humano es capaz de cometer cualquier delito si sabe que puede hacerlo sin castigo. Y que esto ha sido en todas las sociedades. Esta es la importancia de la justicia en acto, es decir, es una cuestión central. Ahora, ¿cómo garantizamos que eso se cumpla? Solamente con un poder judicial adecuado. Y en dos palabras, una síntesis de todos estos años: hubo un proyecto económico en Latinoamérica en los 70, que es un proyecto económico que se sabía que iba a generar oposición, que iba a haber mucha gente que no iba a estar de acuerdo, porque era un proyecto de concentración de riqueza, exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un proyecto económico en aquella época en el que presuponía que iba a haber oposición, y frente a esa oposición se decidió cuál iba a ser el método para solucionar el problema. Y el método era el terrorismo de Estado. Era el secuestro, la tortura, la desaparición y la muerte. Y coincidente con los 3 o 4 requisitos internacionales para que se constituya un genocidio, que es la definición de la víctima, que esto es internacional. La definición de la víctima la hace el represor. Define a la víctima en todos los genocidios. Luego lo expropia físicamente, materialmente, etcétera. Lo aísla a campos de concentración y finalmente lo extermina. En el caso argentino, además de ese sector social heterogéneo, porque evidentemente si bien hubo una cantidad muy importante de trabajadores, también hubo muchos estudiantes, hubo docentes, hubo profesionales, de modo que fue muy heterogéneo el arco de las víctimas, pero lo cierto es que a ese arco hay que sumarle, y esto es un tema muy importante que quiero dejar planteado. No sé si algunos de ustedes, los más viejitos, deben recordar a Tato Pavlovsky, pobrecito que murió hace poco, pero Tato Pavlovsky escribió, antes del golpe de Estado, escribió El señor Galíndez. En El señor Galíndez, que hay una frase que yo pongo en una sentencia, que yo se lo pude contar en vida a este hombre porque no lo sabía, que yo lo había puesto, que era una frase del represor que era: nosotros trabajamos por irradiación, por cada uno que tocamos 1000 paralizados de terror. Trabajamos por irradiación, decía. Esto lo escribe Tato Pavlovsky y se lo hace decir a su personaje. Lo impresionante es que esa irradiación, si por cada uno que se toca se afecta a 1000, 30.000 desaparecidos, son 30 millones de personas atravesadas por una cultura de terror. Entonces, la huella cultural que ese atravesamiento nos ha generado a nosotros, que la vemos todos los días, la padecemos todos los días, y que además tenemos el desafío de revertirla, que es el trabajo, es este libro, es este trabajo cultural de revertir aquella irradiación del terror, que también un poco responde a la pregunta de Juan Pablo, que Pablo decía que él quería ser
diferente. Cierto, seguramente la respuesta sería ligeramente diferente que en aquella época, más allá de que yo considero que no existen ni existirán condiciones para que se reproduzca aquel terrorismo de Estado. O sea, acá tenemos una base social, básicamente la lucha de décadas de organismos de derechos humanos que han logrado cambios sociales como en ningún lugar del mundo se pudo llegar a juzgar de esta manera, y no es casual. Esa misma base social es la que garantiza que no va a volver a pasar eso. Pase lo que pase, estoy diciendo. Y consecuencias, salteamos todo porque no tenemos mucho tiempo, pero hay cosas que yo quiero dejar planteado. Efectos de la irradiación. Esa irradiación tiene 3 efectos fundamentales en nuestra cultura, a mi entender. El primero es la pérdida de sensibilidad ante la injusticia. Si ustedes piensan cómo el terrorismo de Estado fue generando eso en nuestra... ¿Cómo se construyó? ¿Cómo se construye hoy a partir de la limitación de los medios de comunicación? ¿Cómo comienza a haber discursos hegemónicos? En aquella época veíamos los stickers, los que pasamos los 60 años, y vemos los stickers que decía los argentinos somos derechos humanos en los autos. Escuchábamos en todos lados, achicar el Estado es agrandar la nación. Insisto, no me estoy refiriendo a nada que tenga que ver con hoy, pero juro que hay un libro que es la prueba de que no me estoy refiriendo a esta semana. Hay un libro de los Calcaño, que ustedes lo deben conocer, Eric Calcaño, creo que es hijo y padre o hermano, no me acuerdo. Ese libro, por favor, traten de encontrarlo, debe tener 20 años, se llama El Universo, con verso en cursiva, o sea que la palabra es universo, pero está dividido, El Universo Neoliberal. Y estos Calcaño, en ese libro que me impresionó, demistifica cada una de estas estupideces con títulos, ¿no es cierto? Por ejemplo, achicar el Estado es agrandar la nación. Son todas tonterías que nos quieren hacer creer a nosotros que es así. Por eso recortamos todo, por eso cuanto más recortemos mejor, porque entonces vamos a poder figurar en el mundo, ¿no? Que eso es un poco maravilloso. Bueno. Pero eso genera realmente también esa pérdida de sensibilidad, que nos hace a nosotros ver la injusticia pasar por delante, porque cuando se pregunta y se conversa acerca de si la violación de los derechos humanos terminó en aquel momento con el terrorismo de Estado, y sabemos que no. Pero no quiere decir que quienes gobiernan hoy tengan el mismo nivel de perversión que quienes gobernaron en la dictadura cívico-militar. No, pero no son de la misma dimensión, no están secuestrando, torturando y desapareciendo, eso lo tenemos que reconocer. Sin embargo, se están violando derechos. Y esas violaciones de derechos son, en parte, consecuencia de aquella cultura de insensibilidad, de aquella cultura de anomia. Pero ¿cómo no va a haber anomia si rechazaban los habeas corpus con costas? Por favor, nosotros hemos denunciado en La Plata, en los juicios, decenas de jueces federales que iban apareciendo en los testimonios. Una jueza que integró conmigo el tribunal en el año 2004, previo a la derogación de las leyes, a la anulación de obediencia y punto final, porque la apropiación de niños no estaba abarcada, y en el año 2004 hicimos un juicio a Echecolás y a Vergés, es anterior al del 2006. La jueza que estaba, lo estoy diciendo porque es algo que está figurando en la sentencia, no en aquella, en una nueva, la jueza que integró el tribunal en ese juicio fue mencionada luego en juicio de delito de lesa humanidad de von Bernich por uno y luego por otros testigos, porque era secretaria de la Justicia Federal de un juez que murió en la puerta del juicio por la verdad de La Plata. Y esta funcionaria era jueza en este juicio. Esto lo estoy diciendo porque es un dato histórico de cómo no hubo ningún tipo de reconversión institucional que permitió investigar a quienes trabajaban en aquella época. Bueno, me tocó la desgraciada tarea de denunciar porque había sido compañera, una persona muy mayor, y como ella, decenas de personas que nosotros fuimos denunciando, jueces federales, que iban siendo mencionados como que los veían torturados y rechazaban los habeas corpus con costas, que acá lo mencionaban, tanto Juan Pablo como Pablo, y no es un tema menor las costas,
Es un tema de perversión, no es solo el mensaje jurídico al abogado de que además le cobro las costas. Es perverso. No, era para desalentar. Y lo lograba, pero no por la plata de las costas. El mensaje no era te voy a cobrar, el mensaje ¿dónde crees que estás? Te estás equivocando. Y tenés cuidado porque el próximo sos vos. Y era un mensaje que afortunadamente, los organismos defensores de derechos humanos, comenzando por madres y abuelas, luego el resto de los organismos de esa época y luego los más jóvenes que eran hijos, no se dejaban llevar por eso, por supuesto no se sintieron intimidados. ¿Qué se hace con todo esto? Con esta cultura de irradiación del terror. Único remedio, conocer la verdad, hacer justicia, reparar y tener memoria. Estas condiciones que están interrelacionadas, que tienen mucho que ver con el libro, en el libro está desarrollado la primera de ellas, por ejemplo, que es conocer la verdad. ¿Se acuerdan los juicios por la verdad que se empezaron en La Plata, luego en Mar del Plata? Y que yo los seguí, si bien yo no los estaba haciendo porque era la Cámara Federal de La Plata y yo estoy en Tribunal Federal Oral. Pero en un momento estuvimos en San Pablo, la primera vez que se hizo una reunión por tema de lesa humanidad en San Pablo, en Brasil, la primera vez, y fuimos con Schifrin, con Pablo Schifrin, que estaba haciendo los juicios por la verdad. Y estaba también la mano derecha de Lula, que era el secretario de Derechos Humanos, que era ministro, tenía cargo de ministro de Derechos Humanos, que era Pablo Banucchi. Un hombre muy respetado en Brasil. Entonces el hombre hablaba, después que nosotros dos, entonces dijo, sí, terrible la Argentina, pero bueno, fueron 30.000 desaparecidos, dice. En Brasil fueron 600. Hay que buscar los huesos, o sea, el planteo que hacía el ministro de Derechos Humanos era la necesidad de buscar los huesos, decía, no de hacer justicia. Eso es cuando nos preguntamos por qué en Brasil no hacen justicia. Luego repitió lo mismo en la Argentina en un evento conjunto que se hizo sobre este tema y volvió a decir lo mismo, pero dijo 500 desaparecidos en vez de 600. También en la ESMA fue... No, pero fíjense qué interesante, fue un evento que estaba él, estaba Eduardo Luis Dualde y él vuelve a decir lo mismo, cosa que a mí me llamó la atención porque yo en San Pablo le había dicho a Schifrin que me llamaba la atención que se expresara de esa manera sobre cuál es la expectativa que puede tener en materia de derechos humanos en Brasil. Estamos hablando de una persona respetada y querida y una buena persona. Cuando lo dijo en Argentina, por segunda vez, después yo hablé, y entonces yo hice mención a eso y dije la comparación, etcétera, y dije que precisamente, como en Argentina estábamos viviendo un proceso de juzgamiento de esos crímenes y torturas, era la gran diferencia con el Brasil de hoy, donde se sigue torturando. Lo estaba diciendo delante de él esto. Ahí hay un efecto cultural de qué le pasa a un país que lleva adelante este tipo de juicios. Esto no quiere decir ni mucho menos por lo que decía Pablo, yo creo que hay que seguir peleando siempre por mejores condiciones carcelarias, pero en la cárcel, pero con la gente en la cárcel. Y yo le decía, yo me refería a San Pablo porque yo ese día cuando Schifrin explicó los juicios por la verdad, yo le mencioné que mi sensación después de haberlos seguido esos juicios es que la verdad es muy importante pero no alcanza. Porque la verdad es estática, la verdad es una foto, la verdad necesita la justicia que es dinámica y luego con la justicia en acto que es el juzgamiento y eventualmente, y si corresponde, la condena, se está reparando. Entonces tenemos la verdad, tenemos la justicia, tenemos la reparación, y de esa reparación voy a contar, y me quedan 2 minutos, porque como siempre me paso, pero una anécdota muy breve sobre la reparación. Cuando se termina el juicio a Miguel Echecolás, el primero de esta época, en el año 2006, no, fue anterior, el circuito Cafún fue posterior. Esto fue en el año 2006, el único acusado era Miguel Echecolás, y esto está en video, está en YouTube, porque la Comisión por la Memoria lo filmó y hizo un video donde está Jorge Julio López declarando. Es muy interesante ese video. En el final del juicio, al finalizar el veredicto, yo termino de leer el veredicto y se me acerca una madre y me dice lo siguiente. Edna falleció. Me dice, doctor, yo tuve una opresión en el pecho y no se estaba jugando el caso de su hijo en ese juicio.
no se daba cuenta. Dice, doctor, yo tuve una opresión en el pecho durante 30 años. Se me fue. Entonces yo le digo, bueno, que bien, que yo. Me dice, no, pero se me fue. Entonces yo le digo, al oído, le digo, Edna, le digo, yo hace unos años tuve un infarto. Si usted sigue hablando voy a tener otro. Esto sucedió ya le digo, en las escenas esas no se escucha esto que estoy contando, pero fue para mí, esta frase de Edna, la frase y el gesto, fue la forma más clara de mostrar cómo la justicia en acto es reparación. Y ese es el paso anterior a la memoria, porque si se cumplen los anteriores, o sea, si conocemos la verdad, que eso solo está llevando a la justicia, y la justicia trae reparación, eso va a permitir que en estas universidades se pueda cultivar la memoria como se está cultivando y como yo les doy mi palabra de honor que se va a seguir cultivando, porque este proceso que estamos viendo en Argentina es absolutamente irreversible. Muchísimas gracias. Así llegamos al final de este capítulo del Académico y te invitamos a seguir accediendo a todo nuestro material que lo tenés en www.universidad.com.ar. Ahí haces clic en UA Académico. Como sabes, este canal on demand lo puedes ver donde, cómo y cuando quieras. Hasta la próxima.